ducale. Porque tu teléfono. Porque yo no sé si es Mica poco, 500 euro. Sì, no. A veces se me adelanta, se me atrasa. No está atrasado. Está bien, gracias. Está bien. Terribile maestra. Vado? Cosa dici? Bene, partiamo con qualche comunicazione. Allora, vi ricordo che questa sera nella sala qui a fianco, alla vostra sinistra, avrà luogo il reading dello spettacolo Sogni in guerra della compagnia Amalur Teatro, un collage di storie tratte da Antonio Tabucchi, il cui filo conduttore è il bisogno di sognare anche in periodi di guerra. Lo spettacolo parla anche di multiculturalità, del bisogno degli stranieri di sentirsi accettati nel paese di adozione. Vuoi dire qualcosa? No, tutto alla fine. Un'altra comunicazione molto importante, per piacere ricordiamoci ogni volta che lasciamo questa sala di lasciare le cuffie delle traduttrici. Qualcuno non lo fa ancora, è molto importante ogni volta ritirare il proprio documento e lasciare le cuffie. Tendrían que dejar los documentos porque si les dan las preguntas a ustedes les hacen. Vuoi dare la comunicazione in spagnolo? Te pueden Poi hacer diamo, falta presentiamo. los audífonos para cuando hagan las preguntas. Bene, posso ora presentarvi l'ultimo appuntamento di oggi, è una conferenza magistrale, migrazioni e sfide della mediazione. Le comunicazioni per domani mattina, Buenas tardes a todos y todas. Perdón. Allora, un'altra comunicazione molto importante. Come vedete dal programma, domani abbiamo due appuntamenti, uno a inizio mattinata alla voce comunicazioni e quella del primo pomeriggio, buone pratiche di rilevanza globale, saranno tutte attività che si svolgeranno nelle sale, quasi tutte nelle sale del Camino, che sono quelle più basse, del munizioniere, scusate, oppure alla sala del Camino, che è quella sulla scala alla destra, ok? Quindi domani si arriva giù di sotto e si può trovare il propio spazio. Bien, entonces les recordamos que en cuanto termine esta conferencia magistral, al lado hay un evento de teatro gratuito para todos que dura solo 50 minutos, entonces es como el aperitivo de ayer, pero hoy es de teatro, entonces la información ya venía en sus carpetas. Y luego tenemos un problema con cascos, que la gente no está devolviendo los cascos. En cuanto termine la sesión magistral, siempre hay que dejar los cascos afuera, por favor. Luego, última comunicación para las comunicaciones de mañana por la mañana de 9 a 11 y para las buenas prácticas de mañana por la tarde de 2:30 a 4:30 vamos a usar las mismas salas que hoy, que los foros, con la salvedad de una. Entonces vamos a usar munizioniere, que ya casi todo el mundo sabe dónde está, pero está abajo, y luego vamos a usar la que está aquí saliendo a la izquierda y la Camino, que está en el otro lado donde hoy estaba familiar, el foro de familiar. El detalle de las presentaciones se lo van a encontrar en la puerta mañana por la mañana. Las personas que tienen que presentar póster mañana por la mañana a las 9 con su póster y quedará colgado, si lo quieren, durante todo el día. Entonces ahora disfrutar de la conferencia magistral de Fadila Mamar y de Alaji Amadou, que modera María Eugenia Esparragoza. Muchas gracias. Los saludo a todos. ¿Se oye?
¿Se oye por aquí? No, no se está oyendo. Bueno, creo que el sonido, ¿me escuchan hasta ahora sí? El saludo es para todos y les presento enseguida, ya que tenemos poco tiempo, tenemos hasta las 7:15 para concluir. Les presento enseguida al Hadji Amadou, un abogado senegalés que se convirtió a la mediación intercultural. Es experto de mediación comunitaria, es experto de comunicación intercultural, es también experto en inserción sociolaboral. A principios de los años 2000, en España, que es donde ha adquirido su formación principal, se empezó a dedicar a la mediación en muchos proyectos y trabajando para los ayuntamientos de Gerona, Girona, Granada, Barcelona, pero también formando en interculturalidad, ha ido adelante con un tránsito muy interesante. Sin embargo, él desde hace unos años, desde hace 4 años, está en Alemania porque se ha casado con una alemana y allí está desarrollando también un trabajo intercultural. Hay aspectos muy interesantes respecto a lo que se hace en Alemania y lo que se hace en países como Italia y España respecto al continente europeo. Yo diría que es la presentación más sintética de todas, porque él nos puede hablar de esa experiencia también que se ha llevado de un país a otro de Europa, porque piensa ese bagaje cultural que lleva el mediador, lleva consigo la persona que se traslada y que después va a trabajar en mediación, y piensa también en las políticas que ha dictado Europa respecto a la inmigración y el espacio que se abre para la mediación dentro de todo esto. A mí me ha llamado la atención muchísimo el hecho de que en Alemania él esté formando a responsables de asociaciones que van a ser los líderes, los interlocutores al interno de comunidades, pueden ser comunidades laborales, comunidades sociales, y ya trabaja desde el principio, es decir, en la identificación de los líderes que van a ser formados en interculturalidad, en mediación, en comunicación intercultural. Y estas asociaciones no solamente son de los orígenes, de los países de origen, de los migrantes, por ejemplo, de senegaleses, que hay muchas, y por supuesto que él trabaja con ellas, pero también, por ejemplo, de amigos de la cultura africana, y pueden ser alemanes sobre todo, o una asociación para el entendimiento intercultural. Son particularidades de Alemania que aquí no son muy frecuentes. Bueno, yo le doy la palabra ahora simplemente al Hadji y Amadou para que nos cuente el mismo sobre todo eso. Buenas tardes. Primero yo quería agradecer a la organización, a los que nos han invitado, a Mara y a Danilo, porque no es evidente, sobre todo en Europa, que cuando se trata de inmigración se llama a inmigrantes. Normalmente son expertos autóctonos que hablan de nosotros, y esto es algo que quería yo decir y rendir gracias a esta gente que han permitido que nosotros hablemos, porque antes de ser mediador somos inmigrantes, que hablemos de nuestra realidad. Bien, es interesante destacar nuestro recurrido, porque yo creo que nos ayuda mucho en ver cómo un mediador intercultural
puede a través de su experiencia formarse y tener, digamos, una actitud crítica respecto a su cultura y respecto a la cultura de acogida. Hoy vamos a hablar de mediación y inmigración. A mí me gustaría, en primer lugar, destacar que en Europa, donde estamos hoy en día, la cuestión de la inmigración es teóricamente competencia de la Unión Europea. Es fundamental que sepamos primero esto. Desde el Tratado de Ámsterdam del 99, la inmigración es competencia de la Unión Europea. Los que trabajan en este campo saben que hay muchas leyes europeas en materia de inmigración. Pero ¿qué pasa hoy en día? Nos damos cuenta de que en realidad esto no es. Cada Estado europeo desarrolla una política específica en materia de inmigración. No hay realmente una voz común en Europa cuando se habla de inmigración. Ese es el primer punto. El segundo punto que quería destacar son las ideas falsas que se crean alrededor de la inmigración. Y esto viene de, digamos, ideas que damos por cierto, porque se presenta Europa como una fortaleza amenazada por inmigrantes que por mar, por tierra, van a invadir a Europa. Es la imagen que tenemos de los medios de comunicación sobre todo. Y es una imagen que no hay que ocultar. Sin embargo, un pequeño trabajo de investigación nos puede enseñar que la mayoría de los inmigrantes que viven en Europa no han venido en patera, han venido por avión o por la carretera, pero no por pateras. A mí me gustaría que, digamos, restituimos la realidad de la cosa. Los que llegan en patera no representan el 5% de los inmigrantes que viven en Europa. La segunda cosa que quería destacar de las políticas europeas en tema de inmigración es que aquí estamos hablando de ciudadanos de segunda zona, si me permitís esta expresión. Nosotros pensamos que todos los que comparten el espacio europeo, viviendo de forma legal en Europa, deben tener los mismos derechos y los mismos deberes. Pero nos da la sensación de que se habla mucho de deberes, pero no se habla de derechos. El inmigrante se tiene que integrar, pero vamos a ver si, y es un ejercicio que cada uno de vosotros puede hacer, si esta persona a quien pedimos una integración tiene los mismos derechos que nosotros o no. Un derecho fundamental, que es un derecho político, se nos ha negado, que es el derecho al voto. Aunque seamos legal en Europa, no tenemos derecho a votar. Vivimos en un barrio, pagamos nuestros impuestos como los demás, pero no tenemos derecho, por ejemplo, a elegir el alcalde que puede dirigir nuestra ciudad. Eso es un primer elemento. El segundo elemento es una libertad fundamental, que es la libre circulación. No la tenemos. Hay
trampas que hacen que este derecho de libre circulación que permite al ciudadano italiano establecerse y trabajar en Alemania o establecerse y trabajar en España, no lo tiene el inmigrante. Esto es el panorama. No podemos negar esta realidad de que aquí estamos hablando de ciudadanos y de medios ciudadanos. Bien, hoy en día no hay que ocultar también en Europa los extremos. Cuando hablo de los extremos, hablo primero de las teorías de la extrema derecha, que en todos los países europeos se desarrollan en total impunidad. Y esto hace que no nos podemos relacionar, porque el encuentro con el otro, diferente de nosotros, necesita un tipo de relación que no se da cuando el clima no es un clima pacificado. Si no hay espacio pacificados, espacio de diálogo, de entendimiento, no nos podemos relacionar. Y esto hace que los integristas aprovechan, porque yo cuando hablo de integrista hablo de la extrema derecha, pero también del extremismo religioso. Y esto hace que no podemos relacionarnos en total libertad. Si tenemos este panorama, la mediación en este caso, porque conocemos las teorías que nos dicen que mediamos entre personas que son igual de condiciones, pero en este caso no lo tenemos. ¿Qué hacemos entonces? Porque podemos quedarnos en la postura diciendo que la mediación es solamente cuando las partes son iguales, pero en este caso no tenemos partes iguales. Yo como persona reivindico mi espíritu de, digamos, luchar por la justicia social, denunciando y reclamando derecho para la minoría. Pero en este caso me causa problema, me causa molestia pensar que las personas con quien estoy actuando no tienen los mismos derechos que los demás. Pero esto no significa que mi intervención debe ser algo que tengo que cortar porque no tengo personas en situaciones de igualdad. Estoy mezclando las ponencias, pero quería destacar en este punto solamente esta situación de mediar en situaciones donde las personas no están en igualdad. Pero no nos hemos cruzado los brazos, porque podemos decir, como no tenemos personas iguales, no podemos intervenir. No, no, no. La intervención, por eso creo la especificidad de la mediación intercultural. Intentamos potenciar, intentamos dar autonomía a esta persona que no lo tiene, porque es una situación de, digamos, ausencia de derechos, pero al mismo tiempo a esta persona le reclaman muchos deberes. Gracias. Tenemos siempre siempre decimos que los inmigrantes no se integran porque no respetan lo que pasa en este país,
no respetan el orden, no actúan como nosotros. Yo siempre digo que una persona que viene de una cultura, que se ha socializado en un entorno culturalmente diferente, no puede ser igual que la persona del país de acogida. Porque las políticas de asimilación, yo creo que ayer alguien lo dijo, es muy fácil decir, para que se integran tienen que ser como nosotros, pero es imposible ser como vosotros, porque somos diferentes. Y esta diferencia justamente es lo que, digamos, empuja el mundo. Yo creo que las sociedades más desarrolladas hoy en día son las sociedades mezcladas, las sociedades donde la diversidad se gestiona de forma positiva. Y la mediación intercultural nos ayuda a gestionar justamente esta diversidad. ¿Cómo? Podemos, gracias a la mediación intercultural, primero, restablecer una comunicación verdadera entre las partes, eliminando los filtros que dificultan la comunicación entre gente de cultura diferente. La mediación intercultural nos enseña que todas las culturas son iguales, todas las culturas son dignas de respeto. Esto lo decimos porque tenemos una concepción de la cultura que nos hace ver que es un concepto dinámico, es un concepto que se transforma, la cultura se transforma, la cultura se transmite, cada uno de nosotros se apropia de su cultura y a su vez aporta algo a su cultura para su desarrollo. Si tenemos este concepto de la cultura, jamás vamos a encerrar las personas en cultura de hace 100 años, porque los movimientos sociales, como por ejemplo la cultura africana cambia, aquí no se nota. No se nota, por ejemplo, que hoy en día en esas culturas los temas de debate son la igualdad de género, los temas de debate son cómo hacer para, digamos, gestionar la diversidad, pero no es que nosotros nos hemos quedado en una cultura de hace 100 años. Si no tenemos este concepto de que la cultura evoluciona, de que la cultura cambia, no nos podemos relacionar correctamente. El segundo punto es que la mediación intercultural nos permite luchar contra los prejuicios y los estereotipos. Yo creo que los estereotipos y los prejuicios son los que más nos impiden relacionarnos con el otro diferente culturalmente. Porque es normal tener estereotipos, es normal tener ideas antes de conocer a la persona, porque somos seres humanos y esto nos permite clasificar la información que recibimos. Pero cuando este supuesto conocimiento del otro nos lleva a pensar que sabemos todo de la persona, allí nos equivocamos. Porque cuando hablamos con el otro, hacemos todo para que el otro se ajuste a la idea que tenemos de él. Y es allí donde va, porque no sabemos realmente quién es. Y es fundamental luchar contra los prejuicios y los estereotipos. La mediación intercultural, para mí, significa simplemente una integración réussie, ¿cómo se dice? Lograda. Cuando logramos una integración plena,
se puede hablar de una sociedad intercultural, porque la multiculturalidad, la gestión de la diversidad, hay políticas que han fracasado. Por ejemplo, en Alemania o en Inglaterra, yo daría, por ejemplo, el ejemplo de lo turco en Alemania. Llevan siglos en Alemania, pero se les respetaba, vivían en su comunidad, tenían sus propias tiendas, su mezquita, porque la mayoría son musulmanes, sus peluquerías, lo que se llama, digamos, tiendas étnicas, pero donde no va ningún alemán. Y hoy en día, ¿qué pasa? Lo que pasa es que pensando que los turcos son trabajadores invitados y que un día van a volver a Turquía, no se hizo nada respecto a estas personas. ¿Y qué pasa hoy? Que los jóvenes turcos tienen la tasa de fracaso escolar que dobla la tasa de fracaso de los alemanes. Los turcos son ausentes, digamos, aparte de algunas excepciones, son ausentes de la escena, digamos, de la sociedad. Lo que son su presencia en los medios de comunicación, en la escuela, en digamos, trabajo de alta calificación. Y es un fracaso total, hasta Merkel lo ha reconocido, que el multiculturalismo no ha funcionado en Alemania. Inglaterra es el mismo ejemplo. El ejemplo más relevante es el ejemplo de Francia, porque siempre se ha pensado que allí no hay ninguna diferencia y además la escuela está encargada de hacer entender a todo el mundo que aquí no hay diferencia. Todos son iguales, todos son hijos de la República y así debe funcionar la sociedad. Y nos hemos dado cuenta, yo creo que no hace falta dar ejemplo, lo que pasa hoy en día en los barrios franceses. Bien, esta forma no es la buena forma de llevar la diversidad. Se respeta a todo el mundo, pero cada uno en su rincón. La propuesta de la mediación intercultural es una relación positiva entre personas pertenecen de cultura diferente. Y esto es el planteamiento en que nosotros creemos. Porque si decimos que las relaciones entre las culturas se lleva de forma tal que entendemos o podemos ponernos al sitio del otro, ya hemos logrado un resultado fantástico. Y yo creo que por ahí va la mediación intercultural. Yo quería insistir sobre todo sobre el bagaje que tiene que tener un mediador intercultural. Hemos hablado un poco de recorrido. El recorrido mío es un recorrido fundamentalmente intercultural. Yo a los 6 años me fui a la escuela francesa. Hablo mejor el francés que mi idioma maternal, que es el wolof. Hablo español, o con mi español, el mío cojo, pero la mayoría de los senegaleses, ningún senegalés habla español, prácticamente. Muy pocos senegaleses hablan español. Estoy aprendiendo alemán y este recorrido me ha permitido entender más, primero, lo que es la sociedad española, la cultura española, la cultura germánica, porque este interés que tengo en ver la forma de concebir el mundo de gente diferente de mi gente, no quiere decir que yo no considero lo valioso que es mi cultura. Al contrario, sé que mi cultura me ha brindado
me ha dado la ocasión de ser lo que soy hoy en día. Pero estoy consciente también de que me voy a construir como ser humano en confrontación con otras experiencias, en confrontación con otra forma de ver el mundo. Esto a mí me enriquece. No es que, y esto es una forma de aprender a conocer el otro, una forma de relacionarse, diciendo que soy de esta cultura, pero sé que y tengo que tener una cierta distancia respecto a esta cultura, que no niego por nada en el mundo, pero tengo una actitud crítica respecto a mi cultura. Eso no quiere decir que lo niego, pero estoy consciente de que aparte de mi cultura existe también otra gente que pueden tener otra concepción del mundo. Y esta concepción del mundo que tienen me interesa a mí, porque me va a enriquecer. ¿Por qué digo eso? Aplicándolo en el campo de la mediación, nos damos cuenta, por ejemplo, que muchos profesionales, hablando de la sanidad, piensan que la concepción europea de la sanidad es una concepción universal, no existe otra. Y esto en el corriente de la antropología social sabemos cómo se llama, que es el eurocentrismo. Europa piensa ser el centro del mundo. Hay muchas veces reglas que damos por universal, pero son solamente reglas europeas. Yo he tenido la suerte de conocer América Latina gracias a mis amigos y sé que América Latina puede aportar muchísimo al mundo, puede aportar muchísimo a Europa en tema de gestionar la diversidad. Pero sin embargo, como expertos europeos, la gente piensa que el conocimiento que tenemos aquí en Europa es un conocimiento universal. La sanidad, hay otra forma de sanidad en el mundo, hay otro concepto de la salud en el mundo, que sería interesante que sepamos lo que es, pero de primero, si pensamos que la concepción que tenemos es la mejor del mundo, no nos podemos relacionar correctamente con los demás. Me presento mis... antes de esto, quería destacar también una parte importante de la mediación intercultural como respuesta al fenómeno migratorio. Trabajar la inmigración desde la mediación intercultural es trabajar con personas que viven en Europa en situaciones legales. Yo puedo tener mi opinión de la inmigración ilegal, de que todo el mundo debe tener papeles, de que el Estado debe dar papeles a todo el mundo, pero eso es mi concepción individual de los derechos humanos. Pero, sin embargo, el marco legal en que trabajo me obliga a trabajar con inmigrantes en situaciones legales en Europa. Por eso digo, lo poco que se hace respecto a la integración de los que ya están aquí con papeles, lo poco que se hace. Bien, las respuestas de la mediación intercultural respecto a la inmigración, somos capaces de crear espacios de diálogos, somos capaces de diseñar planes de información, de sensibilización, y eso me parece muy importante. El mediador intercultural no se limita solamente a mediar entre dos personas que le llaman porque quieren que le ayude a solucionar un problema, un conflicto que ha surgido entre los dos.
el mediador intercultural va más allá, porque en nuestro trabajo cotidiano hacemos todo para acercar a la gente, a las personas con quien trabajamos, a los recursos. Explicarle todo el embroglio jurídico que tienen que superar cuando viven en Europa. Esto es una parte de nuestro trabajo que es muy importante, que me gustaría destacar. Por último, yo insistiría mucho en el bagaje que el mediador intercultural debe tener. Y esto no significa que puede ser solamente mediador intercultural un extranjero, no es mi concepto. Pero yo pienso que como personas que venimos de otra cultura, lo que más podemos aportar es nuestra forma que tenemos en nuestra cultura de resolver los conflictos. Y lo hay, y mucho. Y yo en mi trabajo de formación de interlocutores de la comunidad o en mi trabajo de formación a la interculturalidad, cuando estoy trabajando con estudiantes o alumnos que vienen del mismo país que yo, les intento hacer un repaso de todas las técnicas tradicionales que tenemos para resolver conflictos, todos los métodos pacíficos de resolución de conflictos. Y en este caso lo hay mucho, y en talleres se puede, digamos, hacer una evaluación de todas estas técnicas y se ve, por ejemplo, que conocer estos métodos ayuda a los mediadores que pertenecen a una cultura a desarrollarse más. Porque siempre pensamos que gente de otra cultura no nos pueden aportar nada, pero respecto con lo que he dicho antes, es evidente de que pueden aportarnos muchísimo de lo que pensamos. He tenido una duda al principio porque quería expresarme en francés, que me expreso mejor. Sí, lo siento por mi español porque ahora tengo más problema de hablar en español que antes, quizá por el 4 idioma que estoy practicando. Pero de toda forma espero que ustedes me hayan entendido y que más tarde en los ruegos de pregunta podemos aclarar estas cosas que he dicho antes. ¿Me quedan? Esto. Vale. Bien. Por último, digamos, brindar competencias interculturales es lo que a mí me parece fundamental en nuestro trabajo de mediador intercultural. Se puede decir que muchas veces, digamos, podemos decir que es difícil tener a mediadores interculturales en todos los servicios. Lo que estamos intentando hacer, sobre todo en España, en Alemania, es capacitar gente que trabajan con personas que pertenecen de otra cultura, capacitarle en la interculturalidad. Capacitar una persona en la interculturalidad es justamente hacer de tal forma, como lo he dicho antes, que esta persona tenga la posibilidad de dar un paso atrás para mirar con una mirada crítica su propia cultura, relativizar su cultura. Como lo he dicho antes, aquí el europeocentrismo es muy fuerte. Pero intentamos, como por ejemplo hacían autores como Montesquieu en Francia o Voltaire, que
para poder criticar la sociedad francesa, lo que hacían es inventar un personaje que viene de otro país. Hay un libro muy interesante de Montesquieu donde el personaje principal de la novela viene de otro país. Y esto le da la libertad absoluta de criticar la sociedad francesa, de criticar la cultura francesa. Allí se habla de crítica, pero yo no estoy hablando de crítica como si negamos nuestra pertenencia cultural. Estoy hablando de esta actitud de observación, de espíritu crítico respecto a todos los que nos han enseñado. Porque a cada uno de nosotros, a mí, en mi cultura wolof, me han enseñado que los wolof son los mejores del mundo, son los más valientes, son los más buenos, es lo que me han enseñado. Pero si quiero relacionarme con otra persona teniendo este concepto, lo voy a mirar siempre con una mirada de superioridad. Y esto no vale, porque estamos hablando de personas en el mismo plano de igualdad. Este relativismo cultural es lo que la mediación me ha permitido conseguir. Es lo que mi recorrido intercultural me ha permitido conseguir. He visto, porque yo tenía muchísimas ideas preconcebidas sobre los alemanes antes de irme a Alemania, porque para mí, cuando me hablas de alemán, el alemán, un tío organizado, trabajador, y que no se ríe nunca, que no hace la fiesta, ¡pum! Y en Alemania me he dado cuenta que esto es falso, no es así. Y cuando hablamos de un gitano, de un senegalés, cada uno de nosotros también tiene una concepción que es muy interesante que la persona confronta esta concepción que tiene con la realidad, porque solo con esta confrontación podemos saber si estamos en lo verdadero o en lo falso. Y en mi caso, yo estaba en lo falso respecto a los alemanes. He visto alemanes muchísimo más informal que españoles. He entendido por qué la gente dice que los alemanes son muy bien organizados. Pero esto no quiere decir que la sociedad, la cultura alemana es una cultura más organizada que la cultura española o la cultura italiana. Para nada. Es otro tipo de cosa. Y no tenemos tiempo para explicarlo todo, pero me gustaría que la gente sepan que esta idea que tenemos de los alemanes no es cierto. Son seres humanos como todos los demás. Sí, características que he relevado, que es que, y me gustaría insistir sobre este aspecto, hay una cosa, por ejemplo, en Alemania que me ha permitido entrar en este trabajo mucho más fácil. Es este sentimiento no es de culpa ni pero sino he encontrado gente que tienen mucho más empatía respecto al dolor de los demás. Es muy curioso, porque a mí esto no me lo esperaba de los alemanes. Un ejemplo es, por ejemplo, en el tribunal en mi país, cuando el testigo antes de hablar tiene que jurar, no sobre la Biblia, pero tiene que levantar la mano derecha y decir que va a decir la verdad, solamente la verdad. Levántese la mano derecha y lo juro. Pero este gesto no se puede hacer en Alemania. Y es muy curioso. No se puede hacer, levantar la mano así, porque a todo el mundo le recuerda otra cosa. Y por eso la mentalidad colectiva es que este gesto no se puede hacer. Y es para que veáis este sentimiento que teníamos de los alemanes y hasta un amigo llegó a decirme, así que allí hay mucho grupo de extrema derecha. Pues yo he visto más en Cataluña que en toda Alemania.
de grupo de la ultraderecha. Mucho más en Cataluña que en toda Alemania. Es muy curioso que en español sea de un nazi, pero yo he visto mucho más nazi en Cataluña que en... Esto no quiere decir que la sociedad catalana sea una sociedad racista ni nada, no, pero hay más, he visto más en Cataluña que en Alemania. Entonces, son ideas que antes teníamos, pero confrontado con la realidad, así no lo es. Para terminar, me gustaría deciros el aporte de la mediación intercultural, de la mediación en general, en lo que es las gestiones de las cuestiones sensibles, cómo se tratan. Yo daría dos ejemplos de cómo lo hemos tratado desde la mediación intercultural. Es el tema de la mutilación genital femenina y el tema de la religión, del Islam. Hablando del tema de la mutilación genital, cuando hemos empezado en Cataluña, porque es donde más casos hay, nos hemos dado cuenta de la ignorancia total de la gente respecto a una práctica bárbara, que la gente pensaba que sí, esto es de su cultura y vamos a cerrar los ojos porque como todas las culturas hay que respetarles, pues como hacen esto es de su cultura y hay que dejarlo. Pero la gente se equivoca porque esto no es de nuestra cultura. Y sería muy interesante una ponencia solamente dedicada a la mutilación, porque es muy importante que la gente sepa de qué va. No es de ninguna cultura. Y sabemos nosotros africanos de dónde viene esto. De la lucha, por eso yo hablaba del carácter dinámico de la cultura, de cómo cambia la cultura. Porque hay prácticas, hay características de la cultura que coexisten. Hay la mutilación, pero hay una práctica en la cultura africana que es el contrario de la mutilación. Sabemos quién lo hace y quién no lo hace. Sabemos dónde se hace y dónde no se hace, etcétera, etcétera. El otro tema es el tema de la religión. Y esto me lleva a algo que pasó en Alemania últimamente, y voy a terminar así, que es jóvenes. Son 4 jóvenes, 4 gatos localizados en Wuppertal que han puesto en marcha lo que llaman Sharia Polizei, la policía de la Sharia. Los sábados, sobre todo, van por la calle y cuando localizan a alguien que piensan que es un musulmán, hablan con él, le dicen, ay hermano, ¿dónde va? Espero que no vas a un bar, espero que no vas a bailar porque esto es haram. Está prohibido por la religión, etcétera, etcétera. Llevan un chaleco con la escritura Sharia, policía de la Sharia, etcétera, etcétera. Esos son los extremismos. Y nosotros, una gran labor que hemos hecho desde la mediación intercultural es trabajar con nuestro colectivo, trabajar con la gente que vienen del mismo país que nosotros, porque hay un tema hoy en día, si se mezcla todo, si hay una comunicación imposible sobre el tema de la religión, es que ya hemos pasado un estado donde podemos hablar, ya no se puede hablar. Estamos en un estado donde la tensión es tan extremo que ya no hay posibilidad de comunicar. Y aquí la mediación intercultural nos ha permitido poder, porque no son cuestiones que se debaten, como lo de la mutilación o lo de la religión, no son temas que se debaten allí en un primer encuentro. Hemos tenido que tener una metodología para poner en la mesa estos temas. Yo tengo mucha comunidad de vecinos
muchas asociaciones de vecinos o asociaciones de padre y de madre, donde hay una mujer africana que viene y que habla de la mutilación, o una marroquí que viene y que habla del papel de la mujer en la sociedad musulmana, porque pensamos que todos estos conflictos vienen del hecho de que no nos conocemos y que si nos sintamos a hablar se puede conocer, pero si empezamos a intentar dialogar antes de sentarnos a hablar, eso no funciona. Y eso hace que hoy en día pues todo el mundo está crispado respecto a esta temática. Paro aquí, sí, muchas gracias. Muchas gracias a ti. No. Después de Amadou El Hadji, paso la parola a Fadila Mamar, que es una filóloga argelo-tunecino, así se va presentado ella. Primero ha puesto Argelia, porque es el apellido de tu padre, es el origen de tu padre, y su madre tunecina, no es tunecina, no. Argelina también. Y esto de tunecina por matrimonio, ¿será? Por unión. ¿Tienes nacional? Ah, ya. Ha vivido en Túnez y tiene la nacionalidad tunecina. Por eso reivindica su pertenencia tanto a un país como al otro, pero desde hace 23 años vive en España. Y es en este contexto migratorio que ella se forma en mediación intercultural. Desde hace 5 años específicamente está trabajando en esto, se dedica a la mediación intercultural casi a tiempo completo. Ha trabajado también en Bolivia y Ecuador, tiene experiencias muy interesantes en esos países. Sacó el diploma de mediación intercultural, un máster en relaciones interétnicas y migraciones, y bueno, el resto se los va a contar ella, porque desde hace tiempo es una asidua participante de los congresos de mediación, de los cursos de capacitación que se han hecho también aquí en Italia y por supuesto en otras partes del mundo. Gracias. ¿Me oyen? Buonasera. Grazie per venire. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Solo para no engañar con mi edad, no hace 5 años que estoy en mediación, sino 17. Me he olvidado de un detalle muy importante. Fadila tiene 2 hijos. Por lo general se obvian estos detalles, pero ella insistió para que lo dijera y yo me lo he olvidado. Gracias. Yo también quiero dar las gracias a la ciudad por escuchar las voces de Mara y Danilo que accedió a ayudarles a organizar este congreso. Yo a Mara y Danilo les quiero dar las gracias por reafirmarme que los sueños son posibles. Eso me ha hecho mucho bien porque yo tengo un sueño con este congreso y ojalá sea capaz yo también de llevarlo a cabo. Dar las gracias como siempre, y cuando digo como siempre no es porque es menos, a todo el equipo mexicano que a mí me ha abierto las puertas de América Latina también y ha permitido que pudiera trabajar allá. Vamos con la conferencia. El título de la conferencia es Migraciones y desafíos, de mediación, y desafíos de las migraciones, o migraciones y desafíos. Total, que no me gusta esto de desafíos.
no me gusta mucho porque en la idea de desafío está la idea de competir, está la idea de provocar y poner a la inmigración en este lugar de por sí no me gusta mucho. Así que no voy a hablar tanto de desafíos porque no hay ninguna intención en nosotros de provocar ni de confrontar. Voy a pensar en algunos de los escenarios que crea la migración y también en los que se encuentra la migración. Me he centrado más sobre Europa, pero muchas cosas tienen que ver con el mundo en general. Yo creo que he elegido, no identificado, hay más, 7 escenarios. Y quiero intentar desde estos escenarios ver cuál puede ser el aporte de la mediación. Y esa es mi propuesta para compartir. El primer escenario es un escenario que ya conocemos, lo decimos hasta la saciedad. Los seres humanos siempre se han desplazado. Es más, empezamos por desplazarnos, éramos nómadas hasta descubrir la semilla. Eso es verdad, así es. Los seres humanos siempre nos hemos desplazado para buscar de comer, para buscar un lugar menos hostil con el clima, para buscar el conocimiento total, siempre nos hemos desplazado. Pero hay un cambio y lo saben. El cambio es que ahora tenemos a EasyJet y Ryanair. No quiero frivolizar. Quiero decir que ahora el avión permite que estos desplazamientos sean más numerosos. No todos venimos en barco, no todos venimos en avión, muchos se desplazan caminando durante meses. Pero caminan durante meses porque otra cuestión nueva, esta tecnología de la televisión, hace que aun si tengo que caminar meses, como en una televisión he visto un mundo mejor, yo quiero alcanzar la imagen que me dio esta televisión. Y nos desplazamos por lo tanto más. Esto ya de por sí, y voy a provocar desde el primer escenario, hace que efectivamente los turcos no son trabajadores invitados. Fueron. Eso hace que yo no soy una invitada en tu casa, porque no me has invitado. Sencillamente me vine o me vení. Eso quiere decir para mí que no es que yo tenga que entrar en la casa que tú tienes, sino que vamos a tener que cambiar la casa. El segundo escenario, e mi scusi, ma la donna non è mobile, sono immigrazioni che sono mobili. La mujer non è cambiante, pero sí lo son las migraciones. Estamos en tiempos cambiantes, velozmente cambiantes, y también esta cuestión de la migración cambia sin cesar. Lo que aprendimos hace poco ya casi no sirve, porque cambió la migración, cambió quienes vienen, cambió cómo vienen, cambió que ya es que no solo se quedan, sino que con la crisis retornan.
Cambio que ya no se quedan en Italia y van a buscar su vida en Alemania o en Bruselas. La migración, como nuestros tiempos, es absolutamente cambiante, rápidamente fluctuante. El tercer escenario, y ese es desgraciadamente igual, es que la migración es un terreno altamente político y politizado. Y eso hace que no somos capaces de hablar de migraciones con la cabeza fría y con el corazón cálido. Es un tema político candente siempre, es un tema que se utiliza para ganar elecciones, para satisfacer la opinión pública, en fin. Una de las grandes dificultades que tenemos para trabajar en migraciones de por sí es que trabajamos en un campo minado, siempre. Y eso hace que lo humano se desdibuja y eso hace que etnicizamos situaciones, problemas, conflictos que muchas veces nada tiene que ver con lo cultural y todo que tienen que ver con lo socioeconómico. Y eso es un arma de doble filo y hablaré luego. El cuarto escenario es que, como lo ha planteado al principio el Hajj, las políticas son políticas europeas. Las personas que vienen, en gran parte vienen por lo que hemos hecho con un mundo globalizado. Pero la paradoja es que esto que ocurre con la globalización, esto que se intenta ordenar con leyes que vienen de otro lugar, esto voy a tener que administrarlo en lo local. Porque esto, de repente, no es esto, no es una cifra, no es los migrantes, no es la comunidad, es esta persona que tiene un nombre, que lleva a sus niños a la escuela y que es un vecino. Entonces, este encuentro-desencuentro entre lo global y lo local es un escenario también altamente complejo para gestionar. El quinto escenario tiene que ver con los dos anteriores y tiene que ver con lo que Alejandro Nato ayer nos apuntaba, que es que si hablamos del vecino, si hablamos de las personas, si hablamos de nosotros, diferentes culturales, de tú italiano, de yo tunecina, etc., si hablamos de mediación, no vamos a estar en el epicentro del conflicto. Nunca nos van a dejar entrar al epicentro del conflicto. El sexto escenario es que ya no son personas que están llegando, es que ya son personas cuyos hijos han nacido aquí. Y el escenario es que lo que sus abuelos y padres han aceptado, han admitido,
han soportado, ellos no lo van a aguantar. Ellos no lo van a soportar y van a exigir. Por lo que a la vez que no hemos sabido todavía tratar la conflictividad que ya se daba, nos viene un nuevo rostro y no estamos preparados para este nuevo rostro. Me mareo con las gafas. Quita, pone. Y el sexto escenario es un escenario local y global. ¿Cómo hacemos la unidad en la diversidad? ¿Cómo somos Italia respetando las diferencias culturales? ¿Cómo somos Europa respetando los rasgos culturales de tantas personas que se están instalando y ya llevan viviendo con nosotros? A estos 7 escenarios, que podrían ser más, ¿qué parcelita puede ocupar la mediación? Porque yo tengo claro que es una parcelita, pero es una parcelita que no podemos dejar devorar por la desidia, por el racismo o por la desesperación. Escenario de humanos en movimiento, de algo que no es pasajero, de algo que es el sentido de la vida de la humanidad. Crear, poner en marcha verdaderos dispositivos, no efímeros, no tapa agujeros, no parches, sino empezar a pensar en la adecuación institucional de todas, perdonar la redundancia, de toda nuestra administración, de todas nuestras instituciones. Los públicos, los clientes, los usuarios, como queramos llamarlos, van a ser multiculturales. Tan solamente hace 20 años, Europa, España, Italia, etc., recibía a migrantes que tenían que ver con sus antiguas colonias. Ahora estos países reciben a personas que vienen de países que nunca tuvieron nada que ver con la historia de Italia, España, Grecia y demás. Por lo tanto, crear mecanismos que se adapten a la multiculturalidad del territorio. Ya no vale, esta mañana dijo, hablando de la mediación comunitaria, Ramón decía, hace 25 años que hicimos el diagnóstico y seguimos en las mismas, pasa lo mismo. Ya sabemos lo que no va bien con la escuela y la llegada de niños de origen extranjero. Ya sabemos lo que no va con la salud. Ya incluso sabemos que no va con el diseño urbanístico de los barrios. Ya lo sabemos. Pero seguimos lo mismo, porque pensamos que son invitados, que son de paso o que se van a desintegrar ya que no se integran. Bueno, pues vamos a tener que adecuar las instituciones. Las instituciones no adecuadas a la multiculturalidad son las primeras creadoras de conflictos para nuestro vivir juntos. Y allí creo, porque lo hemos hecho, porque lo hago en los países andinos, creo que la mediación intercultural tiene mucho que aportar. Allí sí creo que mucho tiene que aportar. En estos diálogos donde tenemos que ver cada uno qué vamos a ceder, qué es lo imprescindible, qué es el bien común, qué sobre las diferencias podemos negociar, qué no es aceptable. Necesitamos de la adecuación institucional para trabajar mejor,
para responder a necesidades específicas y para ello necesitamos sentarnos a hablarlos. Voy fatal de tiempo. La migrazione mobile muchas preguntas nuevas, muchas situaciones nuevas y siempre las mismas respuestas. Y un despilfarro de saberes brutal. Tenemos la suerte de que el mundo ha llegado a Génova. El mundo con sus saberes. Los saberes negroafricanos. Los saberes comunitarios de los latinoamericanos. Los saberes sobre microcréditos. No se lo ha inventado aquel indio, ya existía. Quiero decir que en un escenario tan cambiante, con tantas nuevas preguntas, debemos aprovechar todos los saberes. ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Por qué lo he dicho? Porque necesitamos de estos nuevos saberes, nuevos, no tan nuevos, antiguos. Tenemos que visibilizarlos para poder dar algunas respuestas. Pero también vamos a necesitar validar los interlocutores para poder dar estas respuestas. La migración tiene a menudo un rostro desagradable, huele mal, pone a mendigar a los niños en la calle, hay bultos cuando vuelves a tu casa delante de tu acera, delante del hotel, pero a veces vamos a tener también que validar esta pobreza que nos da miedo para poder encontrar respuestas. Y eso tiene todo que ver con la mediación. No vamos a poder entendernos si no validamos a este interlocutor, que quizás es pobre, que quizás nos da miedo, que quizás percibimos como una amenaza y es legítimo, pero le vamos a tener que validar. Porque solo él conmigo va a tener la capacidad de crear alternativas para soluciones prácticas. Ellos saben lo que yo no sé. Y eso es el gran trabajo que tenemos que hacer. Sí, el director de esta institución va a tener que sentarse con esta persona medio analfabeta porque le puede ayudar a crear soluciones prácticas al conflicto, al problema, a la necesidad no cubierta. Tres. No sé, voy mal, pero bueno. Decía, siempre trabajar en lo politizado. Y decía, pero cuidado, a veces también al político en lo local le parece que puede estar bien unirse a los vientos que nos llevan a la oscuridad, porque puede ganar unos puntos, puede ganar unos votos. Pero un conflicto por razones culturales siempre es muy dañino, extremadamente dañino. Y te habrá servido para este momento de la elección. Pero tu gente, tu comunidad, tu barrio, tu distrito, tu ciudad queda fracturada. Y tan fracturada a veces porque has etnicizado tanto los conflictos, los problemas, las necesidades,
tan fracturada a veces que tú mismo creas monstruos. Estos extremismos de los que hablaba el Hajj, y no voy a hablar más de ello porque lo explico. Crear ciudadanos de no ciudadanos en el barrio, en el distrito, en esta ciudad, crear ciudadanía social porque no hay ciudadanía, eso es lo que podemos conseguir con la mediación. No soy ilusa, pero creo que poder aprovechar aquellos procesos participativos de los que ayer nos hablaba Besula es algo absolutamente imprescindible y una gran oportunidad para refrescar o sacar de las cenizas esta participación que en Europa está moribunda. Y voy a decir, porque creo mucho en lo local y en esta ciudadanía social, que aún sin papeles puede participar y pensar cómo va a ser la escuela donde van sus niños, cómo va a ser el parque que se podría construir en vez del aparcamiento, etcétera, etcétera. Porque es verdad, con la mediación intercultural no vamos al epicentro del conflicto. Es verdad. Pero pasa una cosa, es que mi vida es mi vida y es una. Y quizás para los demás les parecerá poco, pero yo estoy aquí, él está aquí, los italianos, nuestros vecinos, los españoles, están aquí. Y el transcurso de nuestra vida son estos 30 años. Y tenemos que hacer para vivirlos lo mejor posible. Y sé que no voy al epicentro del conflicto, pero mira, si tú me brindas un espacio de dignidad, que aún si no tengo papeles, me devuelve la dignidad porque me dices, oye, tú eres vecino, ¿y qué te gustaría hacer con esta escuela? Porque tú, en medio de la adversidad, porque no llegamos al epicentro, con esta reunión a las 7 de la tarde cuando llegamos cansados del trabajo y nos das la oportunidad de que entre vecinos pensemos en estos ancianos nuestros que quieren un parque y no un aparcamiento, creas un espacio de paz en medio de la adversidad. Y no cambia el mundo, no, pero crea un espacio de paz. Y de lo que se trata es que creemos y multipliquemos estos pequeños encuentros que son espacios de paz y de luz. Me queda poquísimo. Y nuestros jóvenes, ¿cuántas ocasiones perdidas son los que podrían sellar nuestra convivencia? Ellos son como yo, de origen argelo-tunecino, como mis hijos, y nacen o crecen en España. Y deberían amar España. Yo tengo suerte, mis hijos aman Madrid, aman Túnez. Y entonces ellos son los que podrían enseñarnos cómo es vivir con tanta pertenencia cultural, cómo es negociar a diario con las contradicciones y paradojas. Pero no, algo hemos hecho mal, porque son estos
jóvenes que se ponen la chaqueta de Shaya Comitet. O bien son estos jóvenes, nos contaba una compañera en nuestro taller, de tercera generación. Algunos no hablaban árabe y la insultaban en la calle porque llevaba un escote. Yo le preguntaba, mira que sus padres no lo hacían eso cuando llegaron a Bruselas. Y tampoco sus abuelos. ¿Qué hicimos mal para que ellos lo estén haciendo? Entonces, poder mirar de otra manera a estos jóvenes, ayudarles no a que se identifiquen, sino a que dejen crecer lo que en ellos hay. Y da igual si se llama cultura senegalesa de Bruselas, o de Gerona, o de Génova. Dejar crecer esto que nos pueden aportar para ellos enseñarnos a sellar nuestra convivencia. Ellos podrían ser nuestros mediadores a menudo. Y hacemos de ellos pequeños monstruos en muchas ocasiones. ¿Y qué es eso entonces? De la unidad, que no es la uniformización, la unidad en la diversidad. A mí me gusta la cohesión social y abogo por las disonancias. Las disonancias para mí es el síntoma de la salud de un país democrático. A mí no me da miedo la disonancia, y aun si me diera miedo, ¿qué más da? Todo está lleno de disonancias, pero yo creo que podemos ser Italia con disonancias y que eso está bueno. Lo que nos falta para ser Italia con disonancias que no nos dañen es que tengamos mecanismos que nos permitan gestionar nuestros conflictos. Porque claro, vivir en la diversidad es complejo y está lleno de conflictos. No pasa nada. Necesito el espacio donde te digo que te reconozco, pero no estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo con la ablación del clítoris. No estoy de acuerdo con que me quites el velo. Hablemoslo. Hablemoslo. Hagamos Italia. Hagamos Italia llena de disonancias porque es sana y que nos ayuden a regular esto que nos pone en conflictos. Y ya voy a terminar. No soy ilusa, decía. La mediación intercultural no es la panacea, pero yo sí creo y yo ya sé que es el lugar que se crea para validarme en mi diferencia y validarme como interlocutor. Es el único. Sé también que es el lugar donde voy a sentir que tú, que no tienes mi problema ni mi necesidad, te interesas por ella. Y es el lugar finalmente donde yo he aprendido que tú en tu diferencia y yo en mi diferencia, yo no de acuerdo contigo y tú tampoco tú conmigo en este momento, llegamos a ser nosotros en este desacuerdo. Gracias. Gracias. Gracias a Fadila Mammar. Tenemos tiempo para 2 preguntas rápidas.
breves, concisas, es decir, que no hay tiempo para dar largas explicaciones, si acaso una rapidísima presentación de sí mismo para saber de dónde viene o lo que hace, si tiene relación con la pregunta. Si no, trataremos de ser muy puntuales en formular estas preguntas, porque el tiempo se ha reducido muchísimo y este es el espacio que luego va a ser utilizado para la lectura. Entonces, pueden levantar la mano, sí. Gracias, Rosana. Buenas tardes. Mi pregunta era a usted, el espacio para la segunda generación. Nosotros sabemos que es un gran problema la segunda generación de inmigrantes, porque no existe el espacio. Y es una riqueza que se está perdiendo. Es una riqueza donde muchas veces, aunque en los colegios obligan a hablar solo un idioma y no aprender el otro, ¿no? Hablamos de la realidad acá. Pero lo que a mí más me preocupa, como decían unos chicos del Ecuador, decía, nosotros nunca podemos jugar una partida de fútbol porque no tenemos un espacio donde jugar. No podemos hacer muchas cosas porque estamos acostumbrados allá a vivir en la calle. Es verdad que acá no lo podemos hacer. Mi pregunta es, ¿qué se puede hacer para conseguir este espacio para esta nueva generación que está triste, ya no sonríe como antes? Lo hago. Muchas gracias por tu pregunta. Mira, yo dije segunda y tercera generación para hacer corto, pero tenemos que olvidarnos de esto. Ellos no son una generación de migrantes. Ellos son de aquí. Entonces, estaría bien que cambiáramos el término. Ellos son hijos de inmigrantes. Hay una generación de migrantes, sus padres. Para empezar, y eso es importante, porque la mirada que tenemos sobre ellos es que son migrantes. Y entonces yo les mando una mirada de que es un extraño y entonces él me devuelve una mirada de que yo también soy extraña a su mundo. Y nos desencontramos. ¿Me entienden? Esto por una parte. Luego yo creo que vivimos paradójicamente en Europa un momento en el que no hay ningún espacio para los jóvenes. A los jóvenes se les expulsa de todos los lugares. Los jóvenes molestan de todos los lugares. Y me da, iba a decir una grosería, solo me hablan de jóvenes cuando me hablan de beber en la calle y de fumar porros. Los jóvenes beben en la calle, fuman porros y hacen 4000 cosas que podrían enseñarnos. Y no hago demagogia. Entonces, claro, el ecuatoriano no tiene para jugar al fútbol. El tercer tema es que la ciudad no está hecha para la gente que la vive, está hecha para la gente que la transita, y la transita a menudo en coches. Y por eso me gusta a mí esta cuestión de la mediación intercultural, porque yo quisiera poder visibilizar a estos ancianos que no tienen un banco al sol para quedarse cerca de su casa, a estos jóvenes que no tienen el lugar donde hacer skateboard cerca de su casa, etcétera, etcétera. La inmigración pone el dedo en todo aquello que ya antes de que llegáramos no se supo resolver. No nos engañen. Pequeña cosa, y respecto a lo que decía Fadila al principio, ¿qué hicimos de mal? Yo creo que lo que hicimos de mal fue pensar que podemos asimilar a estos jóvenes. Conozco muy bien el ejemplo de Francia, los barrios de Francia, y hablando con africanos
con hijos de inmigrantes de origen senegalés o africanos, me doy cuenta que tienen una duda tremenda de quiénes son como jóvenes. Yo sí hablo con ellos para ver cuáles son sus referentes. Mi referente a mí eran quizá Martin Luther King, en tema de leadership negro, Martin Luther King, Nelson Mandela, pero preguntar a esta gente y te sueltan Alain Sorel. Alain Sorel o Dieudonné son payasos que, bueno, no digo payaso en un plan artístico, pero son gente que, como en todos los países europeos hoy en día, que se hacen dinero sobre la miseria, que escriben libros de escándalo. Por ejemplo, como en Alemania hay un tío que sale y que dice que la sociedad alemana está amenazada, que los turcos van a transformar a los alemanes en musulmanes. Su libro es un bestseller, es el libro más vendido de Alemania. Pero no se paró así. Ahora ha escrito otro libro para poner en duda la igualdad entre hombre y mujer, para que veáis. Entonces yo creo que lo que se hizo mal, sobre todo en Francia, es pensar que podemos hacer de tal forma que los inmigrantes sean como nosotros. Entonces hemos generado seres humanos, digamos, desculturados, no sé si esto existe o no, pero que tienen duda sobre su pertenencia a un grupo cultural, que tienen duda de su proceso de socialización, porque un joven de origen de Mali o de Senegal que tiene la nacionalidad francesa, que ha cruzado sus estudios universitarios, no entiende por qué no consigue tener trabajo por ser negro. Si en la escuela siempre le han enseñado que todos somos hijos de la República y no lo entiende, y este joven se da cuenta que yo hoy en día no soy hijo de la República. Hay realmente exclusión, hay segregación, y yo creo que es una de las partes que hicimos mal. Otro concepto es este concepto diferente que tenemos del espacio público. Lo de los jóvenes jugando fútbol en la calle, lo teníamos en Girona. Sobre todo empezaban a jugar al fútbol sobre las 5 de la tarde en las calles, porque no hay terrenos de fútbol. O lo terreno que hay, si tu padre no tiene coche y te puede llevar, no puede ir porque es tan lejos. Entonces, estas son cosas que hay que gestionar, porque se trata de, entre todos, negociar cómo usamos el espacio público. Y eso es muy importante respecto a lo que decía Fadila, de crear espacio donde se puede negociar cómo vivir juntos. Si no lo hacemos, no llegamos a ningún lado. Y en Girona, por ejemplo, se encontró una solución. Al final, el ayuntamiento dio un terreno porque hubo accidente y todo eso, los coches pasaban y los jóvenes jugaban fútbol a la calle, pero son jóvenes del barrio, con su tarjeta español y todo eso, y es una reivindicación que el ayuntamiento tiene que atender. Lo único que impedía la solución de este tema era hacer de tal forma que la gente se han sentado, han negociado y han encontrado una solución. Muy interesante, porque eso nos reporta, nos lleva a pensar a experiencias que hay inclusive en esta ciudad, ¿no? De campeonatos, de fútbol, pero hay siempre los mismos límites. No es tan fácil encontrar espacios en que los jóvenes puedan practicar otras formas de socialización que no sean las de la agregación en la calle, con fines que
lo que van es a llenar espacios en los que no ha pensado la sociedad, la comunidad. Ahora tenemos otra pregunta, pero yo diría que es la última porque tenemos absolutamente que dejar esta sala y se refiere, la voy a leer yo rápidamente, se refiere a la posible sustitución o las pretensiones de sustitución de la mediación intercultural con el interpretariado telefónico. Hay algunos servicios en Italia que están proponiendo y solicitando este tipo de servicios, poder llamar. Estuvimos oyendo de que en Lausana hay un servicio en el que se responde en 120 lenguas diferentes. Sin embargo, esto no sirve para colmar las lagunas que representan los dialectos en el interior de los países de origen. Entonces, eso impide también la comunicación, por así decir, cuerpo a cuerpo, el confronto, el encarar los problemas, los conflictos viéndose a la cara, tomando en cuenta también el lenguaje no verbal, el lenguaje que decía Silvia Sayar, digital o analógico, ambos, porque el teléfono ya nos aísla como quien trabaja en la dificilísima tarea de la interceptación telefónica para los servicios de las autoridades. Entonces quisiera saber, para concluir, ¿qué respondéis a esto? Pero si has respondido. Ya has respondido. Yo saludo que una municipalidad tenga un servicio telefónico de interpretación para dar información. Lo saludo en 120 idiomas. Fíjate tú, pero eso no es mediación intercultural. Eso es importante, da un servicio, pero eso no es mediación intercultural. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, ya que tenemos que cerrar, les agradecemos a todos el que hayan resistido hasta esta hora por los interesantes temas que plantearon Fadila, Mamar y Al-Hadi Amadou. Acerca de los desafíos de la migración y la mediación. Muchas gracias otra vez y tratemos de despedirnos devolviendo los audífonos.